Viendo estas enfermedades que nos comentas, y si podemos hacer nosotros un zoom, porque a veces creo que al saber la causa o a saber cómo se genera, nos hacemos más conscientes y hacemos un cambio. Por ejemplo, enfocándonos en lo que es la diabetes, creo que puede resultar un poco complicado saber que por la pura microbiota oral yo estaría más como predispuesto a generar esa diabetes. ¿Por qué se genera esto? Sí, por ejemplo, la periodontitis, que es esta enfermedad que comentaba que es multifactorial, que quiere decir que muchos factores la desencadenan y es inflamatoria por estas bacterias que son patógenas o periodontopatógenas que afectan particularmente el periodonto, que es el tejido que soporta los dientes, o sea, hace que los tenga yo ahí, que no se me caigan. Estas bacterias tienen una característica que van a liberar un factor de virulencia que se llama lipopolisacárido. Este factor de virulencia o esta molécula, en términos simples, pues va a generar inflamación, ¿no? Va a generar una cascada de citocinas o moléculas que pueden llegar a generar inflamación, pero no solamente se va a limitar ahí, ¿no? El crecimiento anormal de estas bacterias o el crecimiento descontrolado pues va a hacer que se migren a la sangre, ¿no? Al torrente sanguíneo. La boca es un lugar muy irrigado, o sea que hay mucha presencia de vasos sanguíneos, de nervios, etcétera, ¿no? Te puedes incluso picar con un palillo y luego te va a salir sangre, ¿no? O te va a doler, ¿no? Porque es un lugar que tiene muchos vasos sanguíneos, muchos nervios, etcétera. Entonces, estas bacterias, pues pueden llegar a entrar al torrente sanguíneo, que eso se llama, pues, la diseminación de las bacterias, y pueden llegar a acumularse en diversos lugares, ¿no? Se ha visto que los pacientes, o los pacientes con periodontitis tienen este riesgo incrementado de padecer diabetes. ¿Por qué? Porque pueden llegar a generar resistencia a la insulina, las bacterias o esta inflamación de bajo grado puede llegar a generar que las células que son sensibles a la insulina empiecen a disminuir la sensibilidad a la misma, por ende se empieza a resistir la célula a ser sensible a la insulina y la glucosa o el azúcar de la sangre pues no puede ser metabolizada correctamente, lo que va a generar que tu organismo esté en constante pues hiperglucemia, ¿no? O que mantengas estas glucosas alteradas en ayuno, que pueden ser de 105, 110, 108 y que a largo plazo pues te genere esta diabetes, ¿no? O la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Que es la más particular en este caso. Ok. Se me hace increíble, Miguel, lo que estamos descubriendo en este capítulo particularmente, porque siempre se nos pide que le demos importancia a la alimentación, claro, pero principalmente por la parte energética. Cuántas calorías yo como, cuánta cantidad de carbohidratos, proteínas, también a la actividad física, pero ahora vemos que también la salud bucal es un factor clave para evitar estas enfermedades tan prevalentes en la población mexicana. Correcto. Ahora, de igual manera, podemos hacer un zoom y ver a rasgos un poco más específicos cómo es que afecta la periodontitis en la enfermedad cardiovascular. Sí, el mecanismo prácticamente es similar, o sea, ahí está crecimiento normal de bacterias, diseminación de las mismas, pero estas bacterias se pueden llegar a depositar en placas ateromatosas. ¿Qué es esto? Es la formación, digamos, como pues de grasa, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Evitando los términos técnicos, se forman estas bacterias, luego se van formando células ahí espumosas, se van rompiendo algunas paredes de los vasos, llegan plaquetas, se empieza a formar este ateroma o esta placa grande, ¿no? Que puede llegar a obstruir alguna arteria o alguna vena, incrementando el riesgo de infartos o taponamientos, ¿no? Que impide el paso de la sangre. ¿Pero por qué? Porque se están depositando estas bacterias, el cuerpo lo ve como algo anormal, manda células de defensa, se van depositando ahí, se van acumulando y se hace todo, se va tapando, ¿no? Esta arteria y que pues genera este incremento en el riesgo, ¿no? También hay una enfermedad que se llama endocarditis, que es la infección particularmente pues, del corazón, ¿no? Entonces, las bacterias orales pueden llegar a migrar hacia el corazón, generando esta infección que puede llegar a ser incluso mortal, ¿sí?
Hay abscesos en boca que pueden llegar a migrar al cerebro y que pueden llegar a generar igual problemas neuronales o neurológicos, perdón, por esta infección que inició originalmente en la boca y que migra hacia otras partes del cuerpo. Miguel, en cuanto al deterioro cognitivo o al Alzheimer, se ha encontrado que, por ejemplo, la bacteria P. gingivalis, sus toxinas afectan a lo que es el tejido cerebral. ¿Cómo es que esta lo afecta como tal o cuál es el impacto, pues, de esta bacteria? Sí, eso es un tema bien interesante porque, pues, normalmente se asocia al Alzheimer, pues, como esta enfermedad neurodegenerativa que está más propiciada por factores genéticos, ¿no? Que yo esté predispuesto a. Pero se ha visto, por ejemplo, en los pacientes pues ya afinados, al momento de hacer las autopsias se encuentran estas vacuolas de esta bacteria que es la Porphyromonas gingivalis, depositadas en estas placas amieloides o en el cerebro. Y pues es cuando empieza la pregunta del por qué que están haciendo bacterias de la boca en un cerebro, ¿no? Que originalmente pues está dañado o está atrofiado por una enfermedad neurodegenerativa. Esta bacteria en específico es gram negativa, o sea, que quiere decir que al momento de estudiarla pues se pinta de un color específico, ¿no? Pero estas bacterias gram negativas en su membrana, en la membrana de la bacteria, pues liberan estos factores de virulencia, estas toxinas, como bien dijiste, que genera pues inflamación a nivel cerebral, en ese sentido, porque está depositada en el cerebro, y pues genera pues esta cascada inflamatoria, esta destrucción de los tejidos cerebrales o de las neuronas, propiciando el desarrollo de Alzheimer, sobre todo si ya estás predispuesto genéticamente hablando. Continuando con estas complicaciones, Miguel, alguna vez escuché de un caso muy específico de un cantante muy famoso, Miguel Bosé, que por una bacteria en la boca se le acabó la carrera. ¿Nos podrías contar un poco de cómo ocurrió esto? Sí, antes de llegar a ese tema, o sea, tenemos la periodontitis, ¿no? Ujú. ¿Qué puede llegar a causar? Pues lo que ya platicamos. Se te cae un diente y te ponen implantes, ¿sí? Los especialistas en eso son los periodoncistas. Pero la solución no solamente es limpiar y poner el implante, porque luego te puede dar periimplantitis, que es prácticamente lo mismo, pero en el implante. Ok. ¿Pero por qué? Porque no se controló la causa original, que es este desequilibrio en las bacterias. Entonces, lo que se ha visto es que pues esta periimplantitis pues prácticamente funge igual, pero ahora en el implante, ¿no? La infección está en este implante dental. Ujú. Lo que se comenta de Miguel Bosé es que tuvo como esta infección en un implante dental por este crecimiento normal de bacterias que luego migraron hacia los senos paranasales, me parece, y una sinusitis crónica que posteriormente lo llevó a perder la voz, pero todo originado de una infección oral, ¿sí? Entonces, estas bacterias, pues, que están en la boca, independientemente de si tuviste o no alguna enfermedad, este desequilibrio o estas infecciones bacterianas que pueden llegar a, a aparecer en la boca, pues pueden llegar a tener un impacto pues muy fuerte, ¿no? En nuestra vida diaria y nadie está exento de eso, ¿no? Y que fue lo que tristemente le pasó a este cantante.